Hola familia, ¿cómo están? Aquí Ariadna del Arte de Ser Humanos. Les doy la bienvenida. Estamos aquí en una especie de reunión intentando acercarnos a la verdad de quiénes somos y la verdad que quiere manifestarse a toda costa, todo el tiempo. Y bueno, hemos venido para eso. Me hicieron algunas preguntas en el día de hoy. Me gustaría que sigan en esa tónica para poder responder las inquietudes que tengan con respecto a nuestra tarea o a algo que se exprese a través de los libros y que por ahí no comprendan. Una cuestión que se plantea respecto al ego, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el ser y el ego? ¿O qué es una cosa y qué es la otra? Interesante la pregunta, es como que esta pregunta representa lo que mucha gente quiere saber, así que gracias. El ego es lo que hemos fabricado desde la mente, no es algo natural, es una especie de máscara, un velo que fuimos creando a medida que fueron pasando los años desde que nacemos hasta la edad en que empezamos a sentir que queremos despojarnos de eso, que ya nos está pesando, que ya no lo deseamos en nuestra vida, que empezamos a sentirnos incómodos, tristes, angustiados, como inquietos internamente. El ego es algo tan misterioso como interesante y tan molesto como necesario. Es esa estructura que nosotros fuimos creando con el tiempo, con el estar inmersos en una familia que por ahí nos dice no a ciertas acciones nuestras que por ahí son santas, que son sagradas, que son genuinas y que nos dicen sí a ciertas acciones que son más bien aceptadas por la sociedad. Hace esto, no hagas esto, no te dediques a este trabajo porque este trabajo no te va a redituar dinero, un medio para vivir. Ese sería el ego. Y el ego también se forma por los títulos y la creencia individual de que soy algo o alguien para enfrentarme al mundo que me rodea. Es como una especie de red de supervivencia que nosotros tenemos para enfrentarnos a la sociedad, para poder vivir, para poder manejarnos en una sociedad que nos exige un rol y nos exige un tipo de vestimenta no visible, sino interna, que hace que nos defendamos frente al mundo, que podamos sobrevivir. El ser es justamente el ego cuando se desactiva el ego, cuando se afloja, cuando se relaja. El ser aparece si bien no es el ego, me corrijo, el ser aparece cuando el ego descansa y dice, bueno, necesito o alejarme de aquí o disolverme. El ego nunca va a querer disolverse. A nada ni a nadie le gusta morir, pero el ego tiene que tener una especie de muerte para que nosotros le podamos dar lugar a ese ser. El ser es Dios dentro nuestro, nada más y nada menos, o lo llamen como lo llamen a esa inteligencia superior que nos habita. Entonces el ser siempre, a medida que vamos avanzando en edad, vamos evolucionando, el ser siempre va a querer hablar, va a querer intervenir, va a querer mostrarse, va a querer ser, y se expresa a través del alma. El ser no termina, el ser es expansión, es vida en expansión, es nuestra mejor versión y tiene otras necesidades que no tiene el ego. Tiene necesidades mucho más genuinas, tiene necesidades de amor. Por ahí la palabra necesidad no sea la más adecuada, pero está conectado con esa
virtud de liberar aquello que es para poder manifestarse. ¿Hay alguna forma para poder dejar aflorar el ser y dejar de lado el ego? Bueno, una interesante pregunta. Gracias. ¿Hay alguna forma, hay un medio para poder liberar al ser, que es escuchar la voz de la conciencia dentro nuestro? Es cuando nosotros acallamos esa conciencia, que es el ego. Cuando sabemos que vamos a hacer algo hermoso o vamos a intentar cumplir un sueño y nos dice, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Por qué no haces este viajecito? En general, cuando uno hace un viajecito es porque quiere conectar al alma con ese lugar, o porque el alma ya vivió en ese lugar, o porque el alma lo necesita. Entonces, un modo de escuchar al ser y de activarlo es meditando. Aunque a mucha gente le cuesta esta actividad o este ejercicio de no hacer nada en realidad, porque ahí es donde aflora lo que algunos llaman la oscuridad, o aflora la sombra, asoma la parte nuestra que queremos mandar para el fondo y que no aparezca, y le tenemos miedo a eso. Pero es el modo de enfrentar a ese miedo cuando aparece el ser. El ser es como un ave que necesita ser liberada, ¿sí? Pero no es como esa parte nuestra que es oscura, pero a la vez también luminosa, que está integrada. Bueno, yo soy lo que soy, decía Jesús. Soy lo que soy. El soy es el ser. Entonces, para poder manifestarse, yo tengo que dejar que salga. Cuando yo dejo que salga es cuando le abro la puerta a ese pajarito que quiere cantar. Pero no me refiero a que liberemos esa parte nuestra que necesita el abrazo únicamente, sino toda la parte nuestra. Nuestros dones que están dentro de esa sombra también requieren ser liberados. Entonces el ser aparece cuando yo puedo escucharlo y puedo liberarlo, abrirle esa puerta para que salga a jugar. ¿El ser y la esencia es lo mismo? El ser y la esencia podríamos decir que es lo mismo. El ser, la esencia está en el ser y el ser está en la esencia. La esencia es como el alma, esa luz que tenemos dentro y que quiere expresarse. La luz es nada más ni nada menos que la esencia divina, la esencia de Dios. La esencia de Dios es luz. ¿Sí? La esencia del ego es la oscuridad. Podríamos decir también, recordando la pregunta que me había formulado antes con respecto al ego, es que el ego es lo que llaman el demonio. Entonces, el ego es malo. El ego es súper malo, pero también es bueno. Nunca podemos hablar de el ego que sea únicamente malo. Y les voy a decir por qué. Porque hablar de bueno y malo ya es muy neurótico, como diríamos en el pasado cuando teníamos que dialogar con respecto a este tipo de temas. Entonces, el ego es bueno y malo, se integra. Pero es más malo que bueno. Depende de dónde lo miremos. A ver, es bueno para esto, para que cuando aparece nos demuestra cómo lo resolvemos, cómo lo escuchamos, si lo aceptamos o no. Entonces es como nuestro maestro. ¿Vieron ese maestro verdugo que le teníamos como cierta aprensión en el colegio o en la universidad, que aparece y uno dice, uy, este me va a volver a preguntar lo mismo o tiene algo contra mí? No, es un poco eso el ego. Es malo porque lo vemos como algo malo, pero es bueno porque es nuestro maestro. O sea, sí, ese ego es el que nos está pinchando la espalda con algo y nos está haciendo reflexionar. El ser no podría ser si antes no hubo ego.
Entonces, mismo el Maestro Jesús tenía momentos de ego. No lo demuestran, ¿no? Pero también Jesús se enojaba. Cuando hablan que hay que temerle a Dios, ¿a qué se refieren? Entonces Dios también tenía tiene también esa parte, hablo de nuestra divinidad, tenemos esa parte que es oscura y es clara, pero podemos disolver esas polaridades y pensar en que estamos integrados, somos yin y yang al mismo tiempo. Y tenemos que utilizar esa capacidad de ser buenos y malos al mismo tiempo para poder crear el ser humano que quiero ser, desde la conciencia. La conciencia, ¿les suena? Es esa voz de Dios que se manifiesta en nosotros. ¿Alguna otra pregunta? Sigue un poco esta línea. ¿Por qué, evidentemente, el ser humano tiende a vincularse no desde la amorosidad? ¿Por qué la violencia? Muchas gracias por tu pregunta. Sí, si quieren ir acercándose las demás personas que están por ingresar, no tengo ningún problema. Es una pregunta muy, muy interesante, que también se trata de interrogantes que tiene toda la humanidad. ¿Por qué lo primero que sale es nuestro reptiliano? ¿Por qué lo primero que sale es el ego? Porque ese es el condicionamiento que hemos aprendido cuando nos desnaturalizamos, cuando nos enseñaron desde la casa que si alguien te ataca, tenés que defenderte. Muchas veces las preguntas o las acciones de los otros nos tocan el ego. Entonces saltamos y queremos responder desde el ego. El ego es como el guerrero que tenemos dentro nuestro. Pero cuando ese guerrero se transforma en un guerrero de la luz, ya está descansando ese guerrero y aparece otro tipo de guerrero. Es una palabra muy desafortunada la del guerrero, pero ustedes entienden lo que quiero decir, ¿no? Es como la voluntad, la fuerza divina que se pone en acción para poder vencer a ese ego, que es esa maldad, esa ignorancia, y poder sacarlo mejor. Gandhi, por ejemplo, con su habilidad para entrar en ayuno, ¿sí? ¿Qué le estaba mostrando a la gente? ¿Qué estaba insinuando y cuál era su intención? Es una intención muy fuerte, ¿no? Dejarse morir hasta que no me atiendan en lo que quiero lograr. Y lo logró. No usó la fuerza. La fuerza de Gandhi era una fuerza interna, una fuerza amorosa, una fuerza divina. Entonces el ser humano conoce esa fuerza divina, conoció todo. Gandhi lo sabía, por ser Oriente siempre, descendientes de Lemuria y toda esa zona de seres humanos que están en otra dimensión, que pueden utilizar y tocar esa dimensión para lograr que quienes estamos viendo cómo se comporta Gandhi, podamos, atender a ese hombre que no está usando la violencia, sino está utilizando la fuerza de su amor, porque el amor por aquello que quería lograr, que era la independencia. Y así, ¿cuántos Gandhis hay en el mundo? Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y también cuántos egos hay en el mundo, cuántos líderes que utilizan la fuerza porque pretenden que con eso van a lograr un cambio. Y con ese tipo de fuerza, ¿no? La fuerza tridimensional, la fuerza de la ignorancia, como dicen los budistas, ¿sí? Del desconocimiento, lo llamaría yo, en realidad no logramos nada, o logramos siempre lo mismo, que es más tensión, más enfermedad, más caos en el mundo, cuando en realidad, si nos sentamos diplomáticamente a dialogar, sí lleva mucho más trabajo,
Porque cuando me tengo que sentar y dialogar con el otro, lo primero que me voy a encontrar con el otro siempre va a ser el ego. Siempre, porque el otro no sabe con qué me voy a venir. Muchas veces en alguna intervención como traductora, en algún momento que fui y tuve que participar de congresos y convenios y alianzas y diálogos muy privados o conferencias interesantes entre líderes, te das cuenta cómo es el juego. Es como si fuese un acercamiento, un juego de ajedrez, ¿no? A ver, yo hablo, quiero esto, usted me contesta, todos responden desde ese lado. Pero ahora la tendencia es un poco más a despojarse a aflojarse un poco de esa estructura de querer mostrar esa peor parte o esa parte que necesita apapacho, el abrazo. Esa es la tendencia ahora, es no actuar desde la maldad. Por eso las versiones más inconscientes en la humanidad las podemos ver. Antes no podíamos ver cuando esto estaba mal. No nos dábamos cuenta. No nos llegaba esta noticia de que había una guerra. No sentíamos tanta compasión. ¿Y saben qué? Un poco a lo que ocurrió en el año 2020, que todos sabemos a qué me refiero, que estuvimos confinados y por qué. No importa el motivo, eso es para otro video, para otro ágape. Pero lo que logró ese evento fue que nosotros realmente nos hiciéramos un poco más conscientes de que si yo me muevo en grupo, tengo que respetar al otro. Y que tengo que respetar al otro en su necesidad de amor, necesidad de contención. Pero mayormente lo que se vio es que si nosotros no nos confinábamos, podríamos perjudicar a otros. O sea, ese fue un claro ejemplo de que teníamos que colocarnos una máscara, un barbijo, como se dice acá en Sudamérica, para no perjudicar al otro, pero también para no perjudicarnos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros tenemos esa conciencia que nos está diciendo algo, tenemos que respetarla. Y hoy por hoy, mi misión dentro de este mundo, que también tiene que ver con el alcance dentro del mundo de los emprendimientos, es hacerles ver a los emprendedores y a los líderes del mundo que pueden sembrar mucho más y cosechar mucho mejor aún, cuando en realidad se usa el amor bien entendido, porque es una palabra muy trillada el tema del amor, pero bueno, hablemos de energía. Cuando se utiliza una energía benéfica pensando en mí, pero sobre todo en el otro, puedo lograr mucho más que la maldad y demás. La maldad, la agresión, la violencia, son todos maestros que vienen a enseñarnos a cómo podemos comportarnos de un modo recto, ¿sí? Es muy estoico esto, es una mentalidad muy estoica. Después de todo, bueno, mi origen es griego, con lo cual mis padres son griegos, mis antepasados griegos, no hay en mi familia otra raza. Entonces un poco vengo a explicar cómo es este pensamiento de los estoicos, de los esenios también. Incluso los budistas y los hinduistas sacan mucho de lo que expresan a través de su filosofía de vida y su religión con el pensamiento de los estoicos, que son anteriores. Bueno, podemos dar por terminada esta charla. Muchas gracias. Los veo en la próxima. Gracias.